Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Agárrense fuerte porque lo que vamos a contar hoy ha sacudido el mundo del entretenimiento como un trueno en pleno cielo despejado. Sí, tal como lo vieron en el título, vamos a desentrañar lo que ocurrió entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu el 22 de enero de 2026, una fecha que ya quedó marcada en rojo en el calendario del corazón de sus seguidores. Si aman el giro inesperado de las historias de amor, si viven al ritmo de las estrellas y sus decisiones, este es su momento. Y antes de sumergirnos, ya saben, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita, porque aquí todos los días servimos lo más fresco, intenso y jugoso del mundo de la farándula. Vamos a lo que reventó las redes, la confirmación oficial por parte de ambos de su separación. Así, sin rodeos. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, esa pareja que parecía invencible, que compartió tantos sueños con su público, decidió tomar caminos distintos. No es rumor, no es invento, son palabras directas de ellos. Las horas previas fueron un hervidero en Internet, con teorías cruzadas, silencios oportunos y miradas a cada gesto en redes sociales. Al fin llegó la verdad, sobria y contundente, y aquí la tenemos para ustedes. El golpe emocional fue fuerte. No es para menos. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu llevaban años construyendo una historia que muchos consideraban un faro en medio de la inestabilidad de la industria. Cada aparición pública encendía aplausos, cada mirada cómplice hacía suspirar hasta a los más escépticos. Sus proyectos compartidos irradiaban química, y su imagen conjunta parecía blindada. Por eso la pregunta que resuena es inevitable: ¿qué pasó? ¿En qué momento el hilo, tan tenso y a la vez delicado, se empezó a deshilachar? Hemos investigado con cautela, escuchado a fuentes cercanas y analizado con lupa las palabras que ambos eligieron para comunicar esta decisión. Lo que se perfila no es una escena de gritos ni un culmen de escándalos. Al contrario, fue una resolución pensada, dolorosa, compartida con madurez. No hay terceros, no hay traiciones, no hay puertas que se cierran de golpe. Lo que hay, y quizás sea lo más difícil de asimilar para muchos fans, son dos trayectorias personales que ya no avanzan en paralelo. Esa es la verdad sencilla y compleja a la vez. En sus mensajes se cuidaron de no herir, de no alimentar morbo, de dejar claro el respeto que se tienen. Esla Turkoglu agradeció el tiempo compartido, subrayó los instantes luminosos y las lecciones que se llevan mutuamente. Habló de un cariño que no se evapora, sino que cambia de forma. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, hizo eco de esos sentimientos. Reconoció que la decisión no fue fácil, que hay un lugar de su memoria que seguirá siendo suave cuando pronuncie el nombre de Esla, y pidió comprensión y serenidad a quienes los han acompañado desde el primer día. En tiempos en que muchos prefieren incendiar antes que respirar, sus palabras fueron un llamado a la calma. Y entonces llega esa reflexión que a veces evitamos. Incluso las relaciones que parecen hechas de acero pueden resentirse ante la presión de la fama, los rodajes interminables, los calendarios sin fisuras, las ambiciones artísticas que empujan a crecer en direcciones distintas. Es el costo invisible de vivir bajo reflectores. Detrás de alfombras rojas y flashes, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son personas con dudas, con anhelos, con momentos de silencio que nadie más escucha. Recordarlo no vuelve menos dolorosa la noticia, pero sí la vuelve más humana. Mirando atrás, ¿quién no recuerda su primer encuentro en ese set que catapultó su química? Las risas entre tomas, las miradas que cruzaban un océano en un segundo, las galas benéficas en las que caminaban del brazo como si el mundo encajara justo en ese instante. Quedan en la memoria esas entrevistas donde Halil confesó que Esla lo sostenía cuando el vértigo de la exposición lo mareaba, o aquellas en las que Esla admitía que con Halil la risa era fácil, que la vida encontraba su ritmo. Hoy esas escenas tienen un tono distinto, no menos bello, quizá más adulto, inevitablemente melancólico. Aún así, hay un punto que ambos subrayaron: no cortan el puente. Siguen en contacto, siguen siendo profesionales, siguen adelante con sus agendas artísticas. No habrá cancelaciones, no habrá proyectos que se derrumben por esto. Al contrario, el enfoque es continuar, multiplicar esfuerzos, honrar los compromisos. Nos cuentan que Esla Turkoglu está a punto de sorprender en una nueva etapa interpretativa, mientras que Halil İbrahim Ceylan afina detalles para su próximo desafío actoral. Que nadie se confunda.
La ruptura sentimental no es el final de sus historias creativas, y esa es una gran noticia para el público que los admira más allá de su vida privada. ¿Y qué de aquí en adelante? La pregunta flota con ansiedad. ¿Se reencontrarán en otro momento? ¿Decidirán ser amigos a pleno, con esa clase de lealtad que trasciende? ¿El corazón abrirá una nueva puerta? Son interrogantes que solo el tiempo sabrá responder. Lo cierto es que talento y carisma les sobran, y con eso se construyen presentes sólidos y futuros interesantes. El paso ahora es de nosotros, su audiencia, apoyar sin herir, acompañar sin invadir, celebrar sus logros sin convertir su intimidad en moneda de cambio. Es verdad que, revisando con lupa, quizá muchos vean señales que antes no supieron leer. En esas últimas entrevistas, hubo respuestas más prudentes, menos grandilocuentes. En algunas apariciones se notó una distancia mínima, un respiro más profundo antes de contestar. Pero el retrovisor es cruel, transforma cada gesto en presagio y cada silencio en certeza. Lo real es que en su momento todo parecía estable, y a veces la vida cala por dentro sin hacer ruido, hasta que un día, con serenidad, se dice adiós. ¿Habrá impacto en su proyección profesional? El público siempre arma su propia película y la industria suele moverse al ritmo de lo que la audiencia comenta. Sin embargo, la trayectoria de Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu no se ha construido en madera frágil. Están hechos de disciplina, talento y constancia. Puede que esta noticia genere curiosidad renovada por sus trabajos individuales, que abra puertas nuevas, que los lleve a zonas artísticas inexploradas. A veces el cierre de un capítulo personal empuja a escribir escenas inolvidables en el terreno profesional. Dicho todo esto, volvemos a la fecha que partió el tablero, 22 de enero de 2026. Fue ese día cuando, con un tono medido y respetuoso, confirmaron que sus caminos dejan de cruzarse como pareja. No hubo dramatismo barato, no hubo acusaciones. Hubo verdad y cuidado. Subrayaron el afecto mutuo, la gratitud por lo compartido y la decisión de seguir brillando cada uno con su propia luz. Es una noticia dura, sí, pero también es una oportunidad para comprender que el amor, en su forma más honesta, a veces se despide sin rencor. Desde Escándalos de Series Turcas queríamos traerles el cuadro completo, sin exageraciones vacías, con la emoción que merece y el respeto que exige. Porque detrás de cada titular hay seres humanos que sienten, y porque ustedes, que han estado ahí en cada estreno, en cada aplauso, merecen información clara. Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu cierran un ciclo y abren otro, y nosotros estaremos atentos para contarles cada logro que venga, cada estreno que nos vuelva a reunir frente a la pantalla. Ahora los leo. ¿Lo veían venir? ¿Qué piensan de cómo comunicaron la noticia? ¿Creen que la amistad prevalecerá, que volverán a coincidir en escena, que el destino puede sorprendernos más adelante? Cuéntenlo en los comentarios con el corazón en la mano, pero siempre con elegancia. Este es un momento vulnerable y de transición, y nosotros como comunidad, podemos marcar la diferencia con palabras que abracen en vez de herir. Que nuestra conversación sea un lugar de calma para quienes hoy transitan un cambio tan personal. Antes de irnos, recuerden que aquí seguimos al pie del cañón. Si este vídeo les resultó valioso, dejen su like, compartan con quienes siguen a Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu desde el primer día, y por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen las notificaciones. Lo que viene promete y no vamos a parar. Gracias por acompañarnos, por escuchar, por ser parte de esta familia que ama el mundo de las series turcas con pasión y respeto. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, análisis y esa emoción que solo ustedes nos inspiran. Porque al final, y esto lo sabemos bien, las despedidas también son parte de la vida. Y cuando se pronuncian con cuidado, con palabras limpias y sin espectáculo, dejan espacio para que crezca algo distinto. La admiración que persiste, la gratitud que no caduca, la certeza de que lo compartido tuvo sentido. Hoy se cierra una puerta, y otras se abren. Hoy duele, pero mañana, con toda seguridad, volveremos a aplaudir sus triunfos. Aquí estaremos contándolos, celebrándolos, acompañándolos como siempre, desde Escándalos de Series Turcas.